La llamaban la ratona. Durante 6 meses Casey limpió orinales, tomó los turnos nocturnos que nadie quería, y dejó que el jefe de cirugía le gritara en la cara por errores que no había cometido. Para el personal de Mercy General, ella era invisible, una enfermera novata tímida que temblaba cuando le hablaban. No sabían que ese temblor no era miedo, era contención. No sabían que las manos que fregaban los pisos habían sostenido antes la vida de operadores de nivel 1 en las montañas de Kandahar. Y desde luego no esperaban el día en que un helicóptero Black Hawk descendiera sobre el techo del hospital cerrando toda la manzana solo para encontrarla. La ratona no les tenía miedo, solo estaba esperando órdenes. Esta es la historia de cómo la mujer invisible del hospital se convirtió en su leyenda. Las luces fluorescentes del servicio de urgencias de Mercy General zumbaban con esa frecuencia específica capaz de provocar dolor de cabeza que solo quienes trabajaban el turno de madrugada parecían notar. Eran las 3:14 a.m. de un martes lluvioso en Chicago. Una noche en la que el aire del área de trauma se sentía pesado con olor a antiséptico, lana mojada y café rancio. Casey Rhodes estaba de pie junto a la estación de enfermería con la postura ligeramente encorvada y los ojos fijos en las baldosas de linóleo gastadas. Tenía 32 años, aunque parecía más joven. Llevaba el cabello recogido en un moño tirante y deshilachado, y la blusa quirúrgica le quedaba un poco grande para su complexión atlética. Era la contratación más reciente, una enfermera flotante que cubría los huecos donde el horario se rompía. Rhodes, ¿eres sorda o solo estúpida? La voz chasqueó por el pasillo como un látigo. El Dr. Gregory David, el cirujano estrella de trauma del hospital y rey autoproclamado del ER, azotó una carpeta sobre el mostrador. Era un hombre que dedicaba más tiempo a su cabello que a las historias clínicas, apuesto de una forma pulida, amable para la cámara, y absolutamente venenoso con cualquiera a quien considerara por debajo de su nómina. Casey no se inmutó. Solo levantó la vista con el rostro como una pizarra en blanco. Dr. David solo estaba organizando... «Me da igual si estabas organizando los archivos del Vaticano», espetó David, señalando con un dedo manicurado la cama 6. «Pedí hace 10 minutos un goteo estándar de solución salina para el borracho de la cama 6. ¿Por qué sigue seco la cama 6? Tiene antecedente de insuficiencia cardíaca congestiva, doctor», dijo Casey con una voz suave casi monótona. Su ficha no estaba actualizada, pero noté edema en los tobillos. Una carga estándar de suero podría inundarle los pulmones. Estaba esperando que autorizara una velocidad de goteo más lenta. El rostro de David se puso de un rojo que combinaba con los contenedores de residuos peligrosos. Las otras enfermeras, Brenda, la jefa de turno que llevaba en Mercy desde la administración Reagan, y Jessica, una interna adicta al chisme, dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirar. Era el entretenimiento nocturno despellejar a la ratona. ¿Lo notaste, David? Soltó una carcajada áspera como un ladrido. ¿Notaste hinchazón en los tobillos, Rhodes? Eres enfermera desde hace ¿cuántos? 5 minutos. Yo me gradué primero de mi promoción en Johns Hopkins. ¿Tú te graduaste de dónde era? De algún community college en Idaho, Tennessee, corrigió Casey en voz baja. Claro. Tennessee. Pues en Chicago las enfermeras no diagnostican. Hacen lo que se les dice. Cuelga la bolsa, Rhodes, o te pongo un reporte por insubordinación tan rápido que la cabeza te va a dar vueltas de regreso a los campos de papas. Es Tennessee, señor. Allí cultivan tabaco, murmuró Casey, pero se movió antes de que él explotara otra vez. Caminó hacia el cuarto de suministros con movimientos eficientes casi robóticos. Al pasar por la estación oyó a Brenda susurrarle fuerte a Jessica. «Dios, qué patética. Nada de carácter. No sé cómo aprobó el examen. Tiembla cada vez que entra un trauma. Escuché que antes trabajaba en un asilo». Jessica soltó una risita mirando el teléfono. «Seguro está acostumbrada a limpiar babas y a jugar bingo. No está hecha para urgencias. Para Navidad ya se habrá largado». Casey oyó cada palabra. Su audición había sido evaluada y certificada con precisión perfecta, un requisito del trabajo que había tenido antes.
Entró al cuarto de suministros y dejó que la puerta pesada encajara con un clic. Por una fracción de segundo la máscara cayó. La expresión apagada y bovina desapareció reemplazada por una agudeza fría depredadora. Sus ojos de un gris penetrante recorrieron las estanterías. Tomó una respiración profunda contando. Inhalar 4, sostener 4, exhalar 4. No temblaba por miedo. Temblaba por el síndrome de abstinencia de adrenalina pasar de vivir a 100 por hora a estrellarse contra un muro de burocracia. Agarró la bolsa de solución salina. La colgaría a la velocidad lenta que sabía que era segura y luego ajustaría discretamente el regulador de flujo cuando David no estuviera mirando. Era la tercera vez esa semana que le salvaba un paciente al ego de David, sin que él se enterara. Cuando regresó a la sala, el caos que venía sintiendo en el aire por fin llegó. Las puertas automáticas se abrieron de golpe. 2 paramédicos irrumpieron empujando una camilla rodeados de agentes de policía. Varón de 25 años con herida de bala impacto en el pecho y el muslo. El paramédico principal gritó: «La presión se está desplomando, 80/50». David cambió al instante a su modo de médico televisivo. «Llévenlo a trauma 1. Rhodes, mantente fuera. Brenda, vienes conmigo». Casey se apoyó contra la pared fundiéndose con el fondo. Ese era su papel, la observadora silenciosa. Pero cuando la camilla pasó volando frente a ella, vio algo que los demás no. El paciente no solo sangraba del pecho. Había un chorro arterial oscuro que brotaba de la cara interna del muslo oculto por el denim oscuro de los vaqueros. Sangrado fulminante. Si se concentraban en el pecho e ignoraban la pierna, se desangraría en 3 minutos. Observó a David cortar la camisa. «Abran el kit torácico, está taponando», gritó David. «Doctor, la pierna», dijo Casey. No fue un grito, pero atravesó el ruido con una autoridad armónica extraña. «He dicho que salgas», replicó David sin siquiera mirar atrás. Casey miró al suelo. Miró el reloj. 2 minutos 30 segundos. No tomó una decisión. La memoria muscular la tomó por ella. Casey se movió. Para los observadores fue un borrón. Un segundo estaba junto a la pared y al siguiente al pie de la camilla. No pidió permiso. No esperó la orden. Metió la mano en el bolsillo, sacó unas tijeras de trauma de alta resistencia y en un solo movimiento fluido, rasgó el denim de los vaqueros del paciente desde la rodilla hasta la cadera. La sangre estalló como un geyser salpicando los vidrios impolutos de los armarios a casi 1 metro. «¿Qué demonios estás haciendo?», chilló Brenda. David se quedó congelado, el bisturí suspendido sobre el pecho del hombre. Casey no levantó la vista. Hundió el puño directamente en la herida abierta del muslo. Los nudillos blancos buscando por tacto la arteria femoral seccionada entre un caos de músculo desgarrado. Encontró el tubo resbaladizo y pulsátil, y lo comprimió con fuerza contra el fémur. El chorro de sangre se detuvo al instante. «Arteria femoral seccionada», dijo Casey. Su voz era irreconocible. No era el murmullo suave de la ratona. Era un informe plano áspero. No tenía taponamiento torácico. Estaba hipovolémico por la hemorragia de la pierna. Si le hubiera abierto el pecho, la caída de presión lo habría matado al instante. El silencio cayó sobre trauma 1. El único sonido era el pitido del monitor. Bip, bip, bip. La frecuencia cardíaca se estabilizaba. La presión arterial empezaba a subir. 85/60. 90/65. David miró la pierna, luego la mano ensangrentada de Casey sosteniendo la vida del hombre. Su ego luchó con la realidad, y por un momento la realidad ganó. Vio la herida. Ella tenía razón. «Pinza», balbuceó David. Brenda tanteó y le pasó una pinza vascular. David se acercó y tomó el control del sangrado. «Ya lo tengo». «Ya lo tengo». Retrocede, Rhodes. Casey soltó la arteria y dio un paso atrás con las manos cubiertas de carmesí hasta las muñecas. Las mantuvo en la postura estéril, su rostro volviendo a esa expresión vacía y anodina. «Llévenlo a quirófano», murmuró David sin mirarla. «Ahora».
Mientras el equipo sacaba al paciente a toda prisa, la adrenalina del ambiente empezó a disiparse, sustituida por una tensión confusa. Brenda se quedó atrás mirando fijamente a Casey. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Brenda con voz recelosa. ¿La sangre? Ni siquiera había empapado los vaqueros. ¿Cómo supiste que era arterial? Casey caminó hasta el lavamanos y comenzó a frotarse las manos. El agua se volvió rosada. Vi la posición del pie y el color de la piel. Era gris, no pálida. Eso indica pérdida en la extremidad inferior. Eso no está en el manual de enfermería, dijo Brenda entrecerrando los ojos. Leo mucho, respondió Casey con sencillez. Se secó las manos con una toalla de papel. Voy a revisar al borracho de la cama 6. Se alejó los hombros, volviendo a encorvarse, encogiéndose de nuevo en el papel de sirvienta invisible. Pero Brenda ya no se lo creía. Caminó hasta el cesto donde Casey había tirado la toalla de papel. Se detuvo. Las tijeras de trauma que Casey había usado estaban sobre el mostrador. Brenda las levantó. No eran las tijeras estándar del hospital. Eran de acero pesado negro mate con filo dentado, capaces de cortar una moneda. En el mango gastado por años de fricción había un pequeño emblema grabado. Apenas visibles, simples arañazos para un ojo inexperto, un tridente, un águila, un ancla y un nombre grabado en letras diminutas. C. Rhodes, Sark 8. Brenda frunció el ceño. No sabía qué significaba Sark. Supuso que era una marca. Dejó las tijeras de nuevo en la bandeja. Bicho raro, murmuró. A la mañana siguiente, Casey fue citada a la oficina del administrador del hospital. El señor Henderson era un hombre que parecía una tortuga con traje de 3 piezas. Estaba sentado detrás de un escritorio de caoba flanqueado por el doctor David, que lucía satisfecho. Señorita Rhodes, empezó Henderson entrelazando las manos. Tenemos un problema. ¿El paciente está bien?, preguntó Casey. El paciente está vivo, sí, dijo Henderson con desdén. Pero el doctor, David ha presentado una queja formal por su conducta. Afirma que usted interfirió físicamente en un procedimiento quirúrgico, puso en peligro a un paciente, y exhibió lo que fue la frase, un comportamiento temerario de vaquero en la sala de trauma. Casey miró a David. Él sonrió con suficiencia. Tuviste suerte, Rhodes. Adivinaste. Pero en mi IR seguimos la cadena de mando. No metes las manos en un paciente a menos que yo lo diga. Eres un riesgo. Le salvé la vida, dijo Casey. Me llenaste los zapatos de sangre, replicó David. La pondremos en periodo de prueba, dijo Henderson, deslizando un papel por el escritorio. 2 semanas de funciones restringidas. No entrará a las salas de trauma. Se encargará del papeleo de triaje y del desborde de limpieza si es necesario. Un paso más fuera de línea, una sola vez más, jugando a ser doctora, y queda despedida. Está claro. Casey miró el papel. Era una amonestación formal, insubordinación, conducta no profesional. Pensó en la carta que tenía en un cajón en casa, la del Departamento de la Marina, rogándole que regresara como consultora, la que la llamaba jefa, la que mencionaba la cruz por servicio distinguido. Miró a Henderson y luego a David. Tomó el bolígrafo. Clarísimo, señor, dijo. Firmó el documento. Salió de la oficina y volvió al piso. Pasó las siguientes 6 horas trapeando la sala de espera y tomando temperaturas a niños con gripe. Pensó que el día no podía empeorar, pero a las 14:00 horas, el televisor de la sala de espera mostró un cintillo de noticia de última hora: situación de rehenes en un edificio federal del centro. Múltiples víctimas reportadas. La voz del presentador era aguda. Se informaba que un grupo terrorista doméstico había irrumpido en un puesto de la Reserva Federal en Jackson Street. El SWAT estaba acorralado. Había reportes del uso de un agente químico. Casey dejó de trapear. Miró la pantalla. La cámara hizo zoom en el perímetro. Vio las líneas policiales, pero sus ojos se fijaron en otra cosa. Al fondo de la toma, apenas visible, una SUV negra se había detenido. Bajaban hombres. No vestían el azul del SWAT. Llevaban pantalones multicam y rifles HK-416 con supresores. Conocía ese equipo. Conocía la forma en que se movían.
Su teléfono vibró en el bolsillo. Una sola vibración. La ignoró. Era una enfermera en prueba. Volvió a vibrar. 3 veces el patrón de emergencia. Sacó el teléfono. Número desconocido. Contestó. Rhodes. Jefa. La voz crepitó profunda, distorsionada por el ruido del viento. Tenemos una situación. Estamos en Chicago. Amenaza biológica genérica. El equipo está expuesto. Nuestro médico está fuera de combate. Estamos a 10 minutos de tu ubicación. Necesitamos un punto de extracción y una sala limpia. Vamos hacia ti. Estoy en un hospital civil Viper. Susurró Casey dándole la espalda a la sala de espera. No puedo autorizar un descenso. No pedimos autorización, dijo la voz. Casey, traemos el activo y eres la única en el hemisferio que conoce el protocolo antídoto para el gas nervioso, BX2. Prepara el techo. ETA 9 minutos. La línea se cortó. Casey miró alrededor de la sala abarrotada. Un niño lloraba. Un anciano tosía. El Dr. David pasaba riendo por su teléfono sobre su handicap de golf. Casey dejó caer el trapeador. Golpeó ruidosamente las baldosas. «Rhodes, levanta eso», gritó Brenda desde el mostrador. Casey se desabrochó la blusa quirúrgica dejando ver una camiseta gris debajo. Caminó directo hacia los ascensores. «Rhodes, ¿a dónde vas?», gritó David. «Al techo», dijo Casey sin detenerse. «Estás despedida», rugió David. Todavía no respondió ella. «Pero quizá quieras llamar a la FAA». El ascenso hasta el último piso se sintió eterno, aunque solo duró 30 segundos. Casey no los desperdició. Se arrancó la liga del moño dejando caer el cabello no por estilo, sino para usar el elástico y ajustar las mangas por encima de los codos. La tela suelta era un riesgo bajo el lavado de los rotores. Cuando las puertas se abrieron en el 8º piso Administración y Farmacia, salió con una zancada que habría aterrorizado a un instructor de instrucción básica. Pasó de largo los escritorios administrativos y fue directo a la ventanilla de la farmacia de hospitalización. Paul, el jefe farmacéutico, levantó la vista por encima de sus gafas. Era un obsesivo del papeleo que una vez hizo esperar a un cirujano 20 minutos por un Tylenol porque faltaba una fecha en un formulario. «Rhodes», parpadeó Paul. «No estás autorizada en este piso. Y te ves muy intensa». «Paul, necesito las llaves del carro de paro y el paquete químico de reserva», dijo Casey. Su voz era serena, pero tenía una vibración que hizo erizarse el vello de los brazos de Paul. El Chempak Paul soltó una risa nerviosa. «Casey, eso es para eventos de víctimas masivas, ataques terroristas. No puedo simplemente declarar código negro». «Paul, autorización Alfa Sierra 9». Paul se quedó helado. Dejó de reír. Eso es un código de anulación militar». «¿Cómo sabes eso?», «Abre la jaula», dijo Casey. No alzó la voz. Se inclinó hacia él, sus ojos grises clavándose en los suyos. «Si no me das la atropina y el pralidoxima en los próximos 30 segundos, 4 hombres van a morir en tu techo. Y después de que mueran, el gas que desprenden sus uniformes se filtrará por el sistema HVAC y matará a todos en el edificio. ¿Quieres cargar eso en tu conciencia, Paul?». Palideció. Buscó torpemente las llaves con las manos temblorosas. Abrió la jaula de seguridad. Casey saltó por encima del mostrador, agarrando 3 cajas de autoinyectores y una bolsa de solución salina. «Llama al ER», ordenó mientras tomaba una radio portátil del puesto de seguridad. «Diles que despejen las salas de trauma 1 y 2. Celen las ventilaciones. Solo presión positiva. Si David discute, diles que es una orden del CDC». No esperó respuesta. Echó a correr hacia la escalera que llevaba al helipuerto. La puerta de acceso al techo era de acero pesado cerrada con un teclado. Casey no tenía el código. Ni siquiera redujo la velocidad. Levantó la pierna y clavó el talón en el mecanismo con un crujido metálico nauseabundo. La cerradura se hizo añicos. Embistió la puerta con el hombro y salió al frío y ventoso atardecer de Chicago. El helipuerto era un desastre. Oficialmente estaba inactivo. Se usaba sobre todo como zona de fumadores para médicos estresados y depósito de unidades HVAC averiadas. Había palés viejos, una camilla oxidada y grava suelta por todas partes.
Escombros en la zona de aterrizaje, murmuró. Empezó a arrastrar los palés pesados hasta el borde, lanzándolos por la barandilla de seguridad al techo inferior. Se movía con una fuerza que desmentía su complexión delgada. Apartó la camilla oxidada, empujándola al hueco de la escalera. «Oiga, ¿qué demonios cree que está haciendo?», el grito vino de la puerta. Era el señor Henderson, rojo de ira y jadeando, flanqueado por 2 guardias de seguridad del hospital y el doctor David. «Ha perdido la cabeza», gritó David señalándola. «Está destruyendo propiedad del hospital. Arréstenla». Los 2 guardias hombres corpulentos llamados Miller y Davis, que normalmente pasaban el día lidiando con pacientes borrachos, avanzaron. «Señorita Rhodes tiene que bajar ahora mismo». Casey se quedó en el centro de la H, pintada, el viento azotándole los pantalones de quirófano. Miró el reloj. 2 minutos. «Manténganse atrás», advirtió. «No quieren estar aquí arriba. Agárrenla», ordenó Henderson. Miller se lanzó hacia ella. Fue un agarre flojo el que se usa con un paciente desorientado. Casey no lo golpeó. Simplemente entró en su guardia, usó su propio impulso y le barrió la pierna. Miller se estrelló contra el concreto. Antes de que Davis pudiera reaccionar, Casey lo giró y le aplicó una llave de brazo de pie, clavándolo contra la pared de la escalera. «Escúchenme», ladró su voz cortando el viento. «Viene en camino un Sikorsky UH-60 Black Hawk cargado y bajo. Si están parados en esta plataforma cuando haga Flar el lavado del rotor, los va a sacar volando del techo. Métanse adentro, cierren la puerta y no la abran hasta que yo lo diga». David la miró boquiabierto. «Un Black Hawk, estás delirando. Estás teniendo un brote psicótico». Tuop, tuop, tuop. El sonido comenzó como una vibración en las plantas de los pies. Luego se convirtió en un golpeteo rítmico en el pecho. David alzó la vista. «¿Qué es eso?», susurró Henderson. «Al suelo», gritó Casey. Soltó al guardia y empujó a Henderson y a David hacia el resguardo de la escalera. El cielo sobre Mercy General se oscureció. Una enorme silueta negra rugió por encima del borde del edificio, con un estruendo ensordecedor. El viento los golpeó como una fuerza física. David perdió el equilibrio y cayó. El poder brutal del helicóptero militar flotando a apenas 3 metros del techo era aterrador. No era un helicóptero médico elegante, era una máquina de guerra, sin marcas, sin luces, solo acero negro mate y el cañón de una minigun visible en el marco de la puerta. El Black Hawk no tomó tierra. El techo no estaba certificado para soportar todo el peso. Se mantuvo en un estacionario bajo con las ruedas a centímetros del concreto. La corriente descendente levantó polvo y grava cegando a David y a Henderson, que se acurrucaban junto a la puerta. Pero Casey permaneció erguida. Caminó directamente hacia la tormenta. Levantó los brazos, los cruzó en forma de X, y luego los bajó de un tajo, la señal de mantener posición. La puerta lateral del helicóptero se deslizó abierta. 4 hombres saltaron fuera. Vestían equipo táctico completo, pero sus movimientos eran torpes, desesperados. 2 de ellos cargaban a un tercer hombre entre ambos. El cuarto, el líder del equipo, saltó al final llevando un maletín Pelican negro. Se agacharon bajo los rotores y corrieron hacia Casey. El jefe del equipo, un hombre enorme con barba y una cicatriz que le cruzaba la mejilla, se detuvo frente a ella. No miraba al administrador del hospital. No miraba a los guardias de seguridad aterrados. Miraba a la enfermera. Se cuadró y, pese al caos, ejecutó un saludo nítido y preciso. Jeffa Rhodes gritó por encima del rugido de los motores. «El activo está asegurado, pero se está apagando. La exposición fue directa. Contacto con la piel hace 5 minutos». Casey no devolvió el saludo. Los civiles no saludan. En su lugar agarró el chaleco del jefe del equipo. Lo descontaminaron en el helicóptero negativo. Sin agua. Solo cortamos el equipo. Llévenlo a la puerta. No toquen a nadie. No dejen que nadie los toque. Casey se volvió hacia David, que intentaba ponerse de pie con su costoso peinado a punto de salir volando.
Marchó hasta él, lo agarró por las solapas de la bata blanca y lo atrajo hacia sí. Dr. David dijo. La mansedumbre había desaparecido. La ratona estaba muerta. En su lugar había una mujer que había comandado unidades de triaje en zonas de guerra activas. Estoy requisando su centro de trauma. Va a despejar el pasillo. Va a decirle a Brenda que prepare 4 líneas intravenosas con atropina y se va a apartar de mi camino. ¿Me entiende? David miró a los soldados gigantes detrás de ella, las armas colgando del pecho, los rostros cubiertos por una determinación sombría. Miró a Casey, viéndola de verdad por primera vez. Sí, balbuceó. Muévase. El grupo irrumpió por la puerta de la escalera. Casey encabezó la marcha bajando las escaleras de 2 en 2, porque el ascensor era demasiado lento. Los SEAL la siguieron cargando a su compañero caído. Cuando entraron de golpe en el ER, todo el piso quedó en silencio. Los pacientes dejaron de gemir. Las enfermeras se congelaron con agujas suspendidas en el aire. La escena era surrealista. Una enfermera de limpieza cubierta de polvo liderando una falange de Navy SEALs a través de las puertas dobles de Trauma 1. «Despejen la sala», gritó Casey. «Mascarillas todos ahora», pateó la puerta de Trauma 1 y la abrió de par en par. «Pónganlo en la camilla. Corten el resto de la ropa. Dóblenla en doble bolsa de inmediato». El paciente, un joven de no más de 24 años, convulsionaba violentamente. La piel estaba pálida, los labios azulados. Espuma se acumulaba en la boca. «Viper, sujétale las piernas», ordenó Casey al líder del equipo. «Ghost, sujeta la cabeza. Necesito vía aérea». Brenda, la jefa de turno, temblaba en el umbral. «Casey, ¿qué es este agente nervioso VX? Paraliza el diafragma», dijo Casey agarrando el laringoscopio. «No puede respirar. Voy a intubar». Brenda empujó 2 miligramos de atropina seguidos de 600 de pralidoxima. No puedo recibir órdenes de una enfermera», tartamudeó Brenda mirando a David, que acababa de entrar. «Doctor». David miró al soldado convulsionando. Miró el monitor: frecuencia cardíaca 180, oxígeno 60%. «Hazlo», le gritó a Brenda. «Haz lo que ella dice». Casey deslizó el tubo por la garganta del soldado con una precisión que hacía que el mejor trabajo de David pareciera torpe. «Estoy dentro. Ventílenlo». Agarró la muñeca del soldado. «Háblame, chico. Quédate con nosotros». Los ojos del soldado se abrieron aleteando. Tenía las pupilas puntiformes del tamaño de la cabeza de un alfiler, un signo clásico de intoxicación por agente nervioso. Miró a Casey, y un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Jefa jadeó alrededor del tubo. «¿Volviste?» «Nunca me fui, soldado», dijo Casey en voz baja. Levantó la vista hacia el líder del equipo. «Dame el Chempac». El SEAL barbudo abrió el maletín Pelican. Dentro había viales de antídoto experimental. «Esto no está aprobado por la FDA», advirtió David avanzando. «Si inyectas eso y muere, es asesinato». Casey cargó una jeringa. «Si no inyecto esto, está muerto en 2 minutos». Y Dr. David pausó la aguja suspendida sobre el brazo del soldado. Si muere, mis amigos de aquí no van a demandarlo». El SEAL barbudo se volvió hacia David. No alzó la voz. No levantó el arma. Simplemente lo miró con unos ojos que habían visto cosas que David no podría imaginar ni en sus peores pesadillas. Si ella dice que se haga a un lado, doctor, se hace a un lado. David dio un paso atrás, chocando contra la pared. Casey inyectó el suero. La sala contuvo el aliento. El monitor pitó frenéticamente. Bip, 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 bip. Luego silencio. Las convulsiones cesaron. El cuerpo del soldado quedó inmóvil. «Línea plana», gritó Brenda. «Está en paro», no dijo Casey con calma, los dedos sobre la arteria carótida. «Está reiniciando. Miren. 5 segundos. 10 segundos. Bip». Un latido lento y fuerte. Bip. «Ritmo sinusal», anunció Casey. «La presión se está estabilizando. El oxígeno está subiendo. 85, 90, 98. Exhaló un largo aliento tembloroso. Le dio una palmada al soldado en el hombro.
Bienvenido de vuelta al mundo, chico. El SEAL barbudo se dejó caer contra la pared secándose el sudor de la frente. Miró a Casey. Eso estuvo cerca, Rhodes. Demasiado cerca. El mando te debe una enorme. El mando me debe una cerradura nueva para la puerta del techo, respondió Casey, limpiándose la mugre del rostro. Solo entonces notó el silencio en la sala. Se dio la vuelta. Todo el personal del ER estaba reunido frente a los ventanales del área de trauma, enfermeras, camilleros, pacientes, y justo al frente el señor Henderson y el Dr. David. La miraban a ella, no a los SEAL, a ella. David miró el monitor y luego a Casey. ¿Quién eres?, susurró. ¿De verdad Casey empezó a quitarse los guantes contaminados? Bajó la vista hacia sus scrubs manchados de aceite y suciedad. Solo soy la enfermera que limpia los orinales, doctor, dijo. ¡Mentira!, gruñó el líder de los SEAL. Avanzó un paso imponiéndose sobre David. Está hablando con la suboficial mayor de sanidad, Casey Rhodes, condecorada con la Navy Cross, la única mujer que ha completado el programa SARC y ha servido con el grupo de desarrollo. No es una enfermera, es la mejor médica de combate que ha tenido la Marina. Miró alrededor de la sala desafiando a cualquiera a contradecirlo. Y si ustedes supieran quién estaba fregando sus pisos, añadió, le estarían rindiendo honores cada vez que entrara en una habitación. Henderson se aclaró la garganta visiblemente aterrorizado. Ya veo. Bueno, quizá podamos hablar de un ascenso. Casey soltó una carcajada. Fue un sonido seco cansado. No quiero un ascenso, señor Henderson. Quiero un día libre. Concedido, chilló Henderson. Pero el drama no había terminado. Mientras los SEAL aseguraban la sala, las puertas dobles de la entrada del IER se abrieron de golpe otra vez. Esta vez no era un paciente. Eran 4 hombres con trajes oscuros y auriculares FBI. Y detrás de ellos, un hombre con uniforme de gala de la Marina, estrellas en el cuello. El nombre correcto no era Vance. Corrección, el almirante Graves. El almirante Graves marchó directo hacia David. ¿Quién está al mando aquí? Yo, dijo David inflando un poco el pecho. Saque a su gente, ladró Graves. Esta instalación queda ahora bajo jurisdicción del Departamento de Defensa. Vamos a cerrar el edificio. Se volvió hacia Casey, y su expresión dura se suavizó al instante. Suboficial Rhodes, dijo el almirante asintiendo. Debí saberlo. Cuando escuché que un hospital civil había logrado estabilizar una exposición a VX, supe que tenías que ser tú. Pensé que estabas retirada. Lo estoy, señor, respondió Casey. Ya no, dijo Graves. Tomó una carpeta de manos de su ayudante. El presidente ha autorizado su reactivación. Con efecto inmediato. Casey miró la carpeta, miró su vida tranquila en Mercy General. Miró a David, que ahora la observaba con una mezcla de miedo y asombro. Tengo un contrato aquí, almirante, dijo Casey. Tengo responsabilidades. Compraremos el hospital si hace falta, replicó Graves imperturbable. Equípese, Rhodes. Tenemos una situación en el Mar del Norte, y su equipo se niega a desplegar sin usted. Casey miró al líder de los SEAL. Él sonrió. Vamos, Casey. El armario de limpieza seguirá aquí cuando volvamos. La atmósfera del servicio de urgencias pasó del pánico caótico a un silencio atónito y reverente. Parecía que la presión del aire descendía mientras el almirante Graves desplegaba los parámetros de la misión sobre el mostrador de trauma, justo encima del portapapeles olvidado del Dr. David. Tenemos un buque fantasma, el Dauntless, que está haciendo agua en el Mar del Norte, dijo Graves con voz baja pero audible en toda la sala. Fue golpeado por una ola anómala durante una extracción de operaciones encubiertas. Tenemos 7 operadores de nivel 1 atrapados en la campana de buceo presurizada. Los depuradores de CO2 están fallando. Uno tiene el pulmón colapsado y una lesión espinal. No podemos simplemente subirlos. La enfermedad por descompresión los mataría antes de romper la superficie. Necesitamos a alguien que pueda descender, entrar en la campana bajo presión,
estabilizar la columna y realizar una colocación de tubo torácico a 400 pies bajo el nivel del mar. Graves miró a Casey. Solo hay 3 personas en el mundo certificadas en trauma de combate hiperbárico, y las otras 2 están en Okinawa. Casey terminó de escanear el mapa táctico. «Exacto». Graves asintió. «Necesito equipo. Necesito equipo», dijo Casey. No miró a David. No miró a Henderson. Ya estaba mentalmente bajo el agua calculando mezclas de gases y tiempos de inmersión. «Vamos adelantados, jefa», dijo Viper. Abrió de una patada el maletín Pelican. Allí mismo, en medio de trauma, una Casey Rhodes se quitó los scrubs manchados y demasiado grandes. Debajo llevaba mallas térmicas sencillas y una camiseta sin mangas, el uniforme de alguien que siempre tenía frío porque su metabolismo iba demasiado rápido. Se puso los pantalones tácticos, el material pesado y resistente al fuego. Se calzó las botas de combate con movimientos eficientes, atándolas con un nudo específico que no se aflojaría. Se colocó el portaplacas, la cerámica pesada asentándose sobre sus hombros como un abrazo familiar. Finalmente se colgó una radio del hombro y se recogió el cabello con fuerza. Miró su reflejo en las puertas de vidrio del gabinete. La mujer cansada y encorvada que limpiaba vómitos del suelo había desaparecido. Allí de pie había una guerrera. El Dr. David observó la transformación con la boca ligeramente abierta. Miró los scrubs amontonados en el suelo, el uniforme del que se había burlado apenas una hora antes. «Tú», empezó David con la voz temblándole entre la indignación y la confusión. «No puedes irte así, estás en el turno. No he firmado tu tarjeta de horas. Esto es abandono del puesto». Casey se giró despacio, ajustó la correa de su bolso médico. Caminó hacia David hasta quedar a centímetros de su rostro. Era más baja que él, pero en ese momento parecía dominar toda la sala. «Doctor David», dijo con una calma aterradora, «durante 6 meses te he visto menospreciar a enfermeras que saben más que tú. Te he visto ignorar a pacientes porque no tenían el seguro correcto. He arreglado tus metidas de pata en la oscuridad para que tú pudieras brillar a la luz». Metió la mano en su chaleco táctico y sacó su credencial del hospital, la que decía: C. Rhodes, CNA. Apoyo de limpieza. «Tiene razón. Estoy abandonando mi puesto». Dejó caer la credencial dentro del bolsillo de la bata blanca impecable de David. «Porque tengo un trabajo que de verdad importa». En marcha, ladró Viper. El equipo la rodeó en una formación protectora en diamante y avanzaron hacia la salida. Las puertas automáticas se abrieron y el rugido del Black Hawk afuera se hizo más fuerte. Cuando Casey pisó el asfalto, el viento le azotó el cabello. Miró atrás una última vez. Todo el personal del hospital estaba pegado al vidrio observando. Brenda parecía avergonzada. Paul, el farmacéutico, levantó el pulgar, y David se quedó allí viéndose pequeño, sosteniendo la credencial de la mujer a la que había llamado la ratona. Casey agarró la manija de la puerta del helicóptero y se impulsó hacia adentro. La aeronave despegó inclinándose con fuerza sobre el perfil de Chicago y desapareció en las nubes grises. El Mar del Norte era una pesadilla furiosa de agua negra y espuma blanca. La tormenta se había intensificado, convirtiendo el océano en una lavadora violenta con olas de 9 metros. Casey iba sentada en la parte trasera de un helicóptero de transporte más grande, ahora un Pave Hawk, configurado para búsqueda y rescate. Ya llevaba puesto el traje seco, el sello de goma ajustado con fuerza alrededor del cuello. «¡2 minutos para el salto!», gritó el piloto por la radio. «Está feo ahí abajo». «La visibilidad es 0». «No necesito ver», respondió Casey a gritos. «Solo acérquenme al chico». La misión era una locura. La campana de buceo estaba amarrada a un barco de apoyo, que se hundía colgando de forma precaria, a 400 pies de profundidad. El cable se estaba deshilachando. Si se rompía, los 7 hombres dentro caerían hasta el fondo del océano aplastados al instante por la presión. Tenía que caer al agua, descender, acoplarse a la escotilla y estabilizar médicamente al comandante para poder iniciar un ascenso de emergencia.
Luz verde. Vamos, 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 Casey. No dudó. Se dejó caer hacia atrás desde el helicóptero, desplomándose unos 9 metros hasta el océano helado y rugiente. El frío la golpeó como un martillo, incluso a través del traje. Luchó contra las olas avanzando a patadas hacia la luz estroboscópica intermitente de la boya marcadora. Un buzo de apoyo la esperaba con la línea umbilical. «Jefa, ¿estás bien?», crepitó la voz del buzo en su auricular. «Envíame abajo», ordenó Casey. El descenso fue un borrón de oscuridad. A medida que bajaba el caos de la tormenta en la superficie, se desvaneció reemplazado por el peso aplastante y silencioso del océano. La presión se acumulaba en sus oídos. A 400 pies la oscuridad era absoluta, rota solo por el haz de su linterna frontal. Allí estaba la campana, inclinada a 45 grados, balanceándose violentamente con la corriente. Se aferró a la rueda de la esclusa. Estaba atascada. «Viper aquí, Rhodes», dijo por el comunicador con la voz serena, a pesar de la narcosis por nitrógeno que intentaba nublarle la mente. «La esclusa está trabada. Voy a tener que darle mantenimiento percutivo». Apoyó las botas contra el casco y usó una llave pesada para golpear el mecanismo de cierre. Clang, clang. Crujió y giró. Cicló la escotilla y se metió dentro. El olor la golpeó primero, sudor, sangre y miedo. La campana era diminuta, abarrotada con 7 hombres grandes. El aire era espeso y viciado. «Rhodes», carraspeó una voz desde el fondo. Era el comandante Riggs, el hombre con la lesión en la columna. Estaba sujeto a una camilla improvisada, el rostro gris. «Estoy aquí, comandante», dijo Casey. Se quitó la máscara de buceo y se puso a trabajar de inmediato. Estado pulmón colapsado. Neumotórax, atención. El sanitario a bordo dijo: «No puedo pincharlo. La diferencia de presión aquí abajo es demasiado extraña. Si perforo el pecho podría matarlo. Por eso estoy aquí», respondió Casey. Abrió su kit impermeable. La campana se sacudió con violencia. Afuera el cable de amarre gimió. «Estamos perdiendo el cable», gritó el piloto desde la superficie. «Rhodes, tienes 3 minutos antes de que ese cable se rompa. Necesitas estabilizarlo ahora para que podamos purgar los tanques de lastre». 3 minutos para colocar un tubo torácico en un hospital era rutina. Hacerlo dentro de una lata presurizada, balanceándose en una tormenta sabiendo que un error absorbería el aire de los pulmones del hombre, era imposible. Casey miró a Riggs. «¿Esto va a doler, señor?» «Hágalo, jefa», respondió Riggs apretando los dientes. Casey no usó un bisturí. Usó un trocar especializado. Palpó el espacio intercostal. Calculó el vaivén de la campana. Izquierda, derecha, pausa. Thunk introdujo el tubo. Un siseo de aire escapando. La sangre le salpicó el rostro. «El pulmón se está reexpandiendo», anunció comprobando la válvula. «La columna está asegurada. Purgad los tanques. Sáquenos de aquí, purgando lastre en 3, 2, 1. La campana se estremeció. Hubo un gemido metálico enorme, y luego la sensación de ascenso. «Rápido». «Demasiado rápido». «Reduzcan», gritó Casey. «Nos va a dar el mal de descompresión». «No podemos», respondió el piloto. «El amarre acaba de romperse. Están a la deriva. Prepárense para la ruptura en superficie». La campana salió disparada hacia arriba. Casey se lanzó sobre el comandante cubriéndolo con su propio cuerpo y su armadura mientras ascendían. Rompieron la superficie como un corcho de champán, saliendo unos 3 metros en el aire antes de caer de nuevo entre las olas. Dentro todo se volvió negro por un segundo. Cuando Casey abrió los ojos, estaba magullada. Sangraba por un corte en la frente y tenía náuseas. Pero el monitor en el pecho de Riggs pitaba con regularidad. «Todos vivos», jadeó. «Estamos bien, jefa», susurró un SEAL dándole una palmada en la espalda. «Estamos bien. Nos sacaste de esta». Casey apoyó la cabeza contra la pared de acero frío y cerró los ojos. Se imaginó al Dr. David quejándose por un cortecito de papel. Empezó a reír. 2 semanas después, la atmósfera en Mercy General por fin empezó a asentarse.
Los rumores sobre la enfermera del helicóptero se habían ido desvaneciendo hasta convertirse en leyenda urbana retorcida y remodelada por quienes se habían quedado. El Dr. Gregory David había vuelto al timón y si acaso su ego se había inflado para llenar el vacío que dejó Casey. Estaba de pie en la estación central de enfermería, recostado con desenfado en el mostrador, mientras un grupo de estudiantes de medicina con los ojos muy abiertos colgaba de cada una de sus palabras. Se veía impecable, el cabello perfectamente engominado, la bata almidonada, rígida, un reloj de $5,000 brillando bajo las luces fluorescentes. Fue una escena caótica, naturalmente, decía David, gesticulando ampliamente con una historia clínica. Las operaciones de fuerzas especiales son desordenadas, pero cuando el jefe del equipo entró en pánico, tuve que intervenir. Yo dirigí los protocolos de extracción. Verán, en la medicina del trauma no se trata solo de cortar, se trata de presencia de mando. Esa pobre enfermera Rhodes no se quedó completamente paralizada. Tuve que empujarla prácticamente al helicóptero para quitármela de en medio. Brenda, a unos metros organizando expedientes, puso los ojos en blanco con tanta fuerza que dolía. Conocía la verdad. Todos la conocían. Pero nadie se enfrentaba a David. Era la gallina de los huevos de oro, el generador de ingresos, el rostro en los carteles publicitarios del hospital. «¿Entonces ya se fue?», preguntó uno de los estudiantes. La enfermera O, por supuesto, se burló David, mirándose en el reflejo de una ventana oscura. «El abandono del puesto es una falta grave. Yo mismo presenté el papeleo de despido en cuanto se disipó el polvo. No podemos tener empleados inestables saliendo corriendo con...» El estruendo de unas pesadas puertas dobles al cerrarse de golpe lo interrumpió. El ruido no venía del área de ambulancias. Venía de la entrada principal del vestíbulo. El bullicio de la sala de espera murió al instante, sustituido por un silencio bajo y confuso que recorrió el pasillo como una ola. David frunció el ceño, molesto por la interrupción. «Seguridad. ¿Qué está pasando ahí abajo?». Se dio la vuelta esperando ver a algún paciente problemático. Lo que vio le heló la sangre. Avanzando por el centro del pasillo principal, venía una falange de 4 hombres con trajes oscuros, auriculares y gafas de sol. El uniforme universal de los agentes federales. A ambos lados marchaban 2 oficiales de la Marina con uniformes sus blancos de gala relucientes y las cintas apiladas en el pecho. Y en el centro de la formación caminaba una mujer. No llevaba scrubs, no llevaba el uniforme manchado y sobredimensionado del personal de limpieza. Vestía un traje de poder gris carbón entallado como una segunda piel. Su cabello, normalmente atrapado en un moño encrespado, caía suelto en ondas pulidas sobre los hombros. Calzaba tacones de aguja negros que repiqueteaban sobre el linóleo con una cadencia rítmica y depredadora. Clic, clic, clic. David tardó 10 segundos completos en darse cuenta de a quién estaba mirando. Rhodes susurró el nombre con un sabor a ceniza en la boca. Casey no se detuvo hasta quedar a poco menos de 1 metro de él. Los agentes se desplegaron con eficacia bloqueando el pasillo, mientras los estudiantes de medicina retrocedían atropelladamente, percibiendo el cambio de poder. Casey se quitó las gafas de sol con lentitud. Sus ojos eran los mismos, ese gris penetrante e inteligente, pero la timidez había desaparecido. La ratona había sido devorada por la leona. Dr. David dijo. Su voz era fría, suave y cargada de un peso que rebotó contra las paredes. «Confío en que haya mantenido caliente mi sala de trauma». David soltó una risa nerviosa, un sonido agudo que delataba su miedo. «Tu sala de trauma, señorita Rhodes. No sé por qué está aquí, ni por qué ha traído este desfile, pero usted ya no trabaja aquí». La despedí. «¿Recuerda?» «Recuerdo que lo intentó», respondió Casey con una sonrisa pequeña y peligrosa en los labios. Se volvió hacia el hombre mayor con uniforme de la Marina a su lado. «Almirante Graves, ¿le importaría actualizar al doctor sobre el estado administrativo actual de Mercy General?» El almirante Graves dio un paso al frente. Era un hombre aterrador, construido como un tanque con una voz como grava triturándose.
Sostenía un grueso portafolios de cuero. Dr. David ladró Graves. A las 0800 de esta mañana, el Departamento de Defensa ha invocado la Ley de Defensa de Capacidades Críticas Nacionales. Debido a la importancia estratégica del personal identificado en esta ubicación, específicamente la jefa Rhodes, la Marina ha adquirido una participación mayoritaria en el Departamento de Trauma y Medicina de Urgencias de esta instalación. David parpadeó. Ustedes compraron el compramos el edificio, hijo. Corrigió Graves. Y nombramos a un nuevo director de operaciones para supervisar la transición y garantizar que nuestros activos reciban el respeto que merecen. David miró a Henderson, el administrador del hospital, que se encogía detrás del almirante. Henderson hizo un débil gesto de disculpa con la mano. Director de operaciones, balbuceó David. ¿Quién? Casey dio un paso al frente. No dijo una palabra. Simplemente metió la mano en el bolsillo de su blazer y sacó una nueva credencial. La sujetó a la solapa. No decía personal de apoyo. Era dorada con una franja negra. Decía C. Rhodes, directora de Medicina de Urgencias, presidenta del Consejo. El silencio en la sala fue absoluto. Incluso los monitores cardíacos parecieron pitar más bajo. «Tú», jadeó David. «Pero tú eres una enfermera. Limpiabas los pisos. Soy suboficial mayor de sanidad, con 20 años de experiencia en combate, un doctorado en cirugía de trauma por la Universidad de Servicios Uniformados y una certificación especializada en reanimación en entornos austeros», enumeró Casey contando con los dedos. «Y sí, también limpio pisos porque, a diferencia de ti, Gregory, no creo que ningún trabajo sea indigno si ayuda al paciente». Dio un paso más, invadiendo su espacio personal. David se encogió contra el mostrador. «Ahora sobre tu empleo», dijo Casey en voz baja. Yo tengo permanencia», chilló David. «No puedes despedirme sin causa». «Oh, tengo causa», respondió Casey mirando de reojo las historias clínicas. «Incompetencia, acoso, falsificación de registros. Podría despedirte, revocarte la licencia y hacer que estos amables señores con armas te escolten fuera». David miró a los agentes. No parecían amables. Parecían esperar que intentara huir. «Pero no voy a hacerlo», continuó Casey. David exhaló con las rodillas temblando. «¿No? No lo harás, no. Porque pese a tu personalidad tienes buenas manos. Eres un cirujano decente cuando no estás ocupado mirándote al espejo». Casey tomó un portapapeles. «Y estamos con poco personal». Se volvió hacia Brenda. «¿Brenda? ¿Tenemos vacantes en el turno de noche?» Brenda sonrió, una sonrisa deliciosa y maliciosa, extendiéndose por su rostro. «En realidad, directora, sí. Necesitamos un adjunto junior para el turno de madrugada. Fines de semana y festivos copagos y laceraciones menores en su mayoría y trabajo de orinales cuando las enfermeras estén ocupadas». Casey volvió a mirar a David. «Ahí lo tienes. Estás degradado. En estado de prueba. Reportas a la enfermera jefe de turno. Hablas cuando te hablan. Haces el trabajo duro. Y si sobrevives 6 meses sin una sola queja, quizá te dejemos tocar un bisturí otra vez». David miró alrededor de la sala. Los estudiantes se burlaban en silencio. Las enfermeras sonreían radiantes. Estaba humillado. Derrotado. «¿Tengo opción?», susurró. «Claro», dijo Casey señalando la salida. «La puerta está ahí, pero tengo entendido que el mercado laboral para cirujanos despedidos por la Marina de los Estados Unidos es bastante limitado». David se tragó el orgullo. Era una píldora grande y amarga. Bajó la cabeza. «Acepto el turno». «Buena respuesta», dijo Casey. Aplaudió el sonido, lo hizo sobresaltarse. «Ahora sal de mi pasillo. Estás bloqueando el tráfico. Ve a lavarte y prepárate. La cama 4 tiene una uña encarnada que necesita atención». Mientras David se alejaba arrastrando los pies despojado de su dignidad y de su reino, Casey se volvió hacia el almirante. «Gracias, señor. Yo me encargo a partir de aquí». Graves asintió. Una sonrisa rara se abrió paso en su rostro. «Dales duro, jefa». Cuando el séquito militar se dio la vuelta para marcharse, Casey Rhodes tomó una respiración profunda.
Miró el caos del R, los teléfonos sonando, los bebés llorando, las camillas corriendo de un lado a otro. Se quitó el blazer dejando al descubierto unos scrubs azul marino debajo. Se recogió el cabello con una liga. «Muy bien todos», gritó con una voz que resonó con autoridad. «Se acabó el espectáculo. ¡A trabajar! Aquí salvamos vidas. No solo las vemos pasar». Y mientras el personal se ponía en marcha por primera vez en años, Mercy General dejó de sentirse como un lugar de trabajo. Se sintió como un equipo. Y en el centro de todo, ya no una ratona, sino una leona, estaba la enfermera a la que nunca volverían a ignorar. Y esta es la historia de Casey Rhodes, la guerrera silenciosa que le enseñó a todo un hospital que el respeto no tiene que ver con el título en tu credencial, sino con el carácter en tu alma. Demostró que los héroes caminan entre nosotros todos los días, a veces, empujando trapeadores, a veces, salvando vidas en la oscuridad esperando el momento en que se les necesita. Si disfrutaste esta historia de justicia encubierta y precisión militar, por favor dale al botón de me gusta. Eso ayuda mucho a que el canal crezca. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. ¿Qué opinas del castigo del doctor? ¿David? ¿Fue suficiente o merecía ser despedido? Déjame tus pensamientos en los comentarios de abajo. Leo todos y cada uno.